Desde 1976, una frecuencia de radio ha emitido sin interrupción desde algún lugar de Rusia. Un zumbido, monótono, constante, sin explicación oficial. Pero de vez en cuando, la señal se interrumpe y una voz humana pronuncia nombres en clave. Nadie sabe para quién. Hay cosas en este mundo que no encajan con ninguna explicación razonable, no porque sean sobrenaturales, sino porque son reales, están documentadas y siguen ocurriendo ahora mismo mientras ves este video. Este es uno de esos casos. La señal conocida como VB76, o como la llaman quienes la escuchan noche tras noche, el zumbador. Una transmisión de onda corta que lleva décadas emitiendo desde territorio ruso. Un sonido que no debería existir en ningún catálogo de emisoras civiles y que, sin embargo, puede sintonizarse en este momento si tienes el receptor adecuado. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos está basado en hechos verificados, documentos filtrados y testimonios de personas que dedicaron años de su vida a intentar descifrar lo que significa. Ninguno lo consiguió del todo. Todo empieza en la Guerra Fría. El mundo está dividido. Estados Unidos y la Unión Soviética se miran desde los dos extremos del planeta con los dedos sobre el botón. La información es un arma. Los canales de comunicación una cuestión de vida o muerte. En ese contexto, a mediados de los años 70, los radioaficionados de todo el mundo comienzan a detectar algo extraño en la frecuencia 4625 kHz. Un sonido corto y repetitivo, mecánico, como el golpe de un martillo sobre una tubería metálica repitiéndose aproximadamente cada 2 segundos. Sin pausa, sin variación, sin parar. Día tras día, semana tras semana, año tras año. La comunidad de radioaficionados lo bautiza con un apodo simple y perturbador: el zumbador. En ruso, shushalka. En los registros técnicos occidentales, VB76. Nadie sabe quién emite, nadie sabe desde dónde, nadie sabe por qué. Los primeros intentos de triangulación de la señal sitúan su origen en algún punto cercano a Moscú. Otros aficionados apuntan a la región de San Petersburgo, entonces conocida como Leningrado. Pero la señal tiene un comportamiento extraño. Parece rebotar, desviarse, cambiar de carácter según las condiciones atmosféricas, como si algo o alguien estuviera deliberadamente dificultando su localización. Durante años, la señal no cambia. Es solo ese sonido, ese zumbido, eterno e inexplicable. Y entonces, en 1997, algo diferente ocurre. La señal se interrumpe y una voz habla. El 24 de diciembre de 1997, los radioaficionados que monitorizaban UVB76 grabaron algo que nunca habían escuchado en más de 20 años de transmisión continua. El zumbido se detiene, unos segundos de silencio, y luego una voz masculina, en ruso, pronuncia lo siguiente: Ya UVB76, ya UVB76. Davayu Signals, Vнимание. En español, yo soy UVB76, yo soy UVB76, doy señales, atención. Y después, un código, una secuencia de números y palabras sin contexto aparente. La voz desaparece, el zumbido regresa y continúa como si nada hubiera pasado. Este tipo de transmisión tiene un nombre en el mundo del espionaje: estación de números. Una señal de radio diseñada para enviar mensajes cifrados a agentes en campo. Mensajes que solo pueden ser descifrados por quien posee el código correcto. Mensajes que para cualquier otro oyente no significan absolutamente nada.
Pero esto no explica el zumbido constante. Las estaciones de números tradicionales transmiten en intervalos específicos. Se activan, emiten el mensaje y se apagan. UVB76 nunca se apaga. Investigadores independientes, periodistas y expertos en inteligencia de señales empiezan a barajar teorías. Algunos hablan de un sistema de comunicación militar de emergencia, una frecuencia que debe mantenerse activa en todo momento precisamente para que, si alguna vez cayera en silencio, eso por sí mismo fuera la señal, como un hombre muerto que sostenía un detonador. Si suelta el gatillo, algo ocurre. Esta teoría tiene incluso un nombre técnico: sistema de hombre muerto. La lógica sería la siguiente: mientras el zumbido suena, todo está bajo control. Si el zumbido cesa, es porque algo catastrófico ha ocurrido en la cadena de mando, y el protocolo automático de respuesta se activaría. Nadie ha podido confirmar esta teoría, pero nadie la ha descartado. Durante décadas, la señal mantiene su patrón: el zumbido, las voces ocasionales, los mensajes en código. Los radioaficionados de todo el mundo la siguen con la devoción casi religiosa de quien intenta descifrar un idioma muerto. Pero en el año 2010 ocurre algo que sacude a toda esa comunidad. La señal cambia. No desaparece por completo, pero el zumbido se vuelve irregular. La frecuencia se mueve. Hay estática. Hay interferencias que antes no existían. Y en medio del caos electromagnético, los oyentes más atentos detectan algo nuevo: voces de fondo, conversaciones, fragmentos de lo que parecen ser comunicaciones internas entre operadores. En una de esas grabaciones, filtradas más tarde en foros de radioaficionados, se escucha a alguien preguntar si la línea está activa. Alguien responde que sí, y luego hay un ruido, un sonido que algunos describen como el de una puerta cerrándose. Y después, silencio. Lo que sí queda registrado con certeza es que durante ese periodo la señal se traslada. Los nuevos análisis de triangulación apuntan a que la fuente emisora ha cambiado de localización. Ya no suena desde las afueras de Moscú. Ahora aparentemente transmite desde algún punto más al oeste. Y algo más ocurre ese mismo año. En septiembre de 2010, la señal se interrumpe por un periodo inusualmente largo. Los foros explotan. Algunos usuarios reportan horas sin el zumbido. Otros dicen haberlo seguido escuchando con normalidad. Nadie llega a un consenso claro. Pero quienes vivieron esos días de silencio describen la experiencia con una palabra: inquietante. Como si el mundo hubiera perdido un pulso que siempre había estado ahí y que de repente se había detenido. A lo largo de los años, se han registrado decenas de transmisiones de voz interrumpiendo el zumbido. La mayoría siguen el mismo patrón: identificación de la estación, llamada de atención y luego una secuencia de palabras o números en clave. Algunos de estos mensajes han sido especialmente perturbadores para quienes los escucharon en tiempo real. En 2002, una transmisión incluyó nombres propios rusos seguidos de lo que parecían ser órdenes directas. El mensaje duró menos de un minuto. El zumbido regresó. Nadie pudo descifrar a quién iban dirigidas aquellas palabras. En 2006, otra transmisión, esta vez con otra voz, más joven, según quienes la escucharon, más tensa. El mensaje terminaba con una frase que los traductores interpretan aproximadamente como confirmar recepción en el canal habitual. Nunca hubo confirmación registrada. En 2014, coincidiendo con el inicio del conflicto en Ucrania, la actividad de la señal aumentó notablemente. Más transmisiones de voz, más mensajes en código, como si alguien en algún lugar hubiera decidido que era momento de comunicar algo urgente a través de ese canal que el mundo llevaba décadas intentando comprender. Investigadores de seguridad y exanalistas de inteligencia que han comentado el caso de forma anónima señalan que este tipo de señales tienen una característica fundamental: son casi imposibles de hackear o interceptar de forma útil sin conocer el sistema de cifrado previo.
Son primitivas tecnológicamente, sí, pero esa misma primitividad las hace robustas, resistentes a los fallos electromagnéticos que inutilizarían sistemas más sofisticados. En otras palabras, si alguna vez el mundo moderno colapsa, UVB-76 probablemente seguiría emitiendo. El zumbido seguiría ahí. El 24 de agosto de 2010 es probablemente el día más perturbador en la historia de esta señal. Esa tarde, los radioaficionados que monitorizaban la frecuencia escucharon algo que no habían escuchado nunca antes con esa claridad. El zumbido se detiene. Silencio. Y luego, con una calidad de audio sorprendentemente alta, una voz masculina pronuncia el siguiente mensaje. UVB-76. UVB-76. Para Mikhail Dmitriev. Instrucciones. 2, 0, 4, 1, 2, 0, 8. Y el zumbido regresa. Ese mensaje fue grabado por múltiples oyentes en diferentes partes del mundo. Fue analizado, transcrito y discutido durante años. La conclusión más extendida es que se trata de una orden directa, con nombre real del receptor y con una clave numérica que activa un protocolo determinado. Pero lo verdaderamente perturbador no es el contenido del mensaje. Es lo que ocurre si lo que dicen algunos analistas es cierto. Si UVB-76 forma parte del sistema conocido como perímetro, o como se lo llama en Occidente, el sistema del brazo muerto, un mecanismo de respuesta nuclear diseñado durante la Guerra Fría para garantizar que, incluso si el liderazgo soviético era aniquilado en un primer ataque, los misiles de represalia se lanzarían de forma automática. El sistema fue diseñado para funcionar sin intervención humana, y algunos documentos desclasificados parcialmente sugieren que señales de radio de onda corta, como UVB-76, podrían formar parte de la red de activación de ese sistema. Si eso es cierto, cada vez que escuchas ese zumbido, estás escuchando el latido de un arma que nunca se ha desactivado completamente. El caso de UVB-76 nunca ha sido oficialmente explicado. El gobierno ruso nunca ha reconocido públicamente la existencia de la emisora, ni ha dado explicaciones sobre su propósito. Lo más cerca que se ha llegado de una declaración oficial fue en 1992, cuando un periodista ruso publicó un artículo afirmando que la señal pertenecía al ejército y que se utilizaba como canal de comunicación cifrada. El artículo fue desmentido por fuentes militares. El periodista nunca reveló sus fuentes. Hoy, UVB-76 sigue emitiendo. Puedes sintonizarla, ahora mismo. Si tienes un receptor de onda corta o acceso a uno de los múltiples servicios de radio online que retransmiten la frecuencia en tiempo real, el zumbido seguirá ahí, monótono, constante, como si los últimos 50 años no hubieran pasado. Y de vez en cuando, sin previo aviso, la señal se interrumpe y una voz dice algo, y nadie que no tenga el código correcto puede saber si lo que acaba de escuchar importa o no importa, o si esas palabras que cruzaron el espacio electromagnético desde algún búnker sin nombre acaban de poner en marcha algo que el resto del mundo no verá venir. Eso es lo que más incomoda de este caso. No el misterio en sí, sino la certeza de que alguien sí lo entiende. Alguien escucha ese mensaje, descifra las palabras y actúa. Y nosotros nunca sabremos qué fue lo que hizo. El caso de UVB-76 técnicamente sigue abierto. No hay resolución, no hay explicación pública. No hay nadie que haya dado la cara para decir, esto es lo que es, esto es lo que hace, esto es por qué existe. Lo que sí sabemos, o creemos saber, es que la señal es real, que sus transmisiones de voz son reales,
que su conexión con estructuras militares rusas es más que probable, y que el sistema de hombre muerto al que podría estar vinculada nunca fue desmantelado oficialmente. Hay cosas en el mundo que no están diseñadas para que las entendamos, no porque sean misteriosas en el sentido romántico de la palabra, sino porque su opacidad es funcional, porque si las entendiéramos del todo, dejarían de funcionar como fueron diseñadas. UBB-76 no es un enigma esperando ser resuelto. Es un sistema esperando ser usado. Y mientras eso no ocurra, seguirá sonando. Esta noche, mañana, dentro de 10 años. Un zumbido en la oscuridad que no necesita que nadie lo escuche para seguir siendo exactamente lo que es. La próxima vez que haya un silencio inesperado en tu casa, en la calle, en cualquier lugar, pregúntate si el zumbido que no escuchas es solo el ruido de fondo del mundo, o si alguien, en algún lado, acaba de dejar de emitir. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que te espera al otro lado. Suscríbete. Esto ha sido Umbral Oscuro, y cruza el umbral bajo tu propia responsabilidad.